A principios de octubre de 2025, mientras el objeto interestelar 3/Atlas pasaba rozando Marte, dos naves europeas, el ExoMars Trace Gas Orbiter y Mars Express, se hallaban a apenas 30 millones de kilómetros del intruso, ofreciendo la perspectiva más cercana de cualquier misión en el sistema solar. Ninguna de las dos sondas estaba pensada para un objetivo así, pero de repente les pedían registrar algo tenue, lejano y en movimiento. El reto era mayúsculo. Sin embargo, cuando el sistema de imagen superficial en color y estéreo, o CASIS, del Trace Gas Orbiter de ExoMars empezó a capturar imágenes, surgió algo extraordinario. En el medio del encuadre, un punto blanco difuso y borroso que se desplazaba despacio hacia abajo. Ese punto era 3/Atlas. Lo que observamos no es el núcleo sólido del cometa, sino su coma, esa aureola nebulosa de gas y polvo que envuelve al núcleo al calentarse próximo al Sol. El propio núcleo, de unos pocos kilómetros de diámetro probablemente, resulta demasiado diminuto para distinguirlo. Aún así, la coma, que abarca miles de kilómetros, se destaca con nitidez. Brilla con suavidad sobre el fondo del espacio, demostrando que el calor solar está despertando al cometa de su prolongado letargo interestelar. Al evaporarse los gases congelados, arrastran nubes de polvo hacia afuera, configurando esa envoltura luminosa. Pero aún no se puede calcular el tamaño completo de la coma. Su intensidad decrece con rapidez al alejarse del centro, disipándose en el ruido de fondo de la foto. Y aunque la mayoría de los cometas generan una cola larga que puede extenderse millones de kilómetros, aquí no se ve ninguna. Al menos por el momento. Los datos de CASIS indican que la cola de 3/Atlas sigue siendo demasiado débil, tal vez solo empezando a formarse mientras el cometa se acelera hacia su perihelio a finales del mes. Nick Thomas, el investigador principal de la cámara CASIS, aclaró que el cometa es entre 10,000 y 100.000 veces más tenue que los objetivos marcianos habituales que fotografía CASIS. En Mars Express, la situación variaba un poco. Sus cámaras de a bordo realizaban exposiciones mucho más breves, solo medio segundo cada una frente al límite de 5 segundos del orbitador ExoMars. Y hasta ahora, 3/Atlas no ha surgido en esas tomas. Pero los científicos no cejan en su búsqueda. Pretenden unir varias imágenes para amplificar la señal, con la esperanza de que el tenue resplandor interestelar se manifieste al apilar los datos. Ambas naves también intentaron algo más ambicioso, medir el espectro de luz del cometa. No obstante, sigue por ver si el objeto era lo bastante brillante para que esos aparatos captaran espectros útiles. El estudio prosigue. En las próximas semanas, los expertos seguirán procesando y combinando los datos una y otra vez, indagando pistas sobre la composición real de 3/Atlas y su conducta al calentarse bajo la radiación solar. Mientras tanto, el 4 de octubre de 2025, una de las cámaras de navegación de Perseverance registró en silencio algo impresionante. Una delgada raya brillante que surcaba la negrura del cielo marciano. La NavCam de la NASA no está hecha para astronomía. Es una cámara robusta que auxilia al rover en la conducción y el trazado de caminos. Pero esa noche, al escrutar el firmamento marciano sobre el cráter G0, su objetivo captó el rastro inconfundible del cometa interestelar 3/Atlas transitando a una distancia cósmica de Grito de Marte. La imagen ahora luce como la foto de la semana en el sitio web de la NASA. Parece alargada y simétrica, casi como si estuviera diseñada. ¿Pero lo está en verdad? La cámara del rover está optimizada para detalles minúsculos cercanos. Pero al enfocar algo remoto, como 3/Atlas, a unos 38 millones de kilómetros de Marte en su paso, cada píxel abarca un vasto trozo de espacio, alrededor de 12,000 kilómetros de ancho. En esta instantánea, la franja luminosa parece unas 4 veces más extensa que de ancho. Al calcularlo, da la impresión de medir casi 50,000 kilómetros de longitud, mucho mayor que el tamaño posible del objeto. Ahí radica el dilema. Mediciones previas de la misión SpareX fijaron un límite superior al tamaño real del objeto en solo 46 kilómetros, suponiendo que refleja cerca del 4% de la luz solar que recibe. La raya de la NavCam resulta entonces unas 1,000 veces más larga de lo que el objeto podría ser en realidad.
Si 3I/Atlas fuera de verdad un cilindro de 50,000 km de largo, habría aparecido gigantesco en las imágenes del telescopio espacial Hubble de julio de 2025, con unos 23 segundos de arco de diámetro. En cambio, Hubble solo vio un puntito de luz minúsculo e irresuelto. Eso implica que la raya no puede ser una estructura física. Debe tratarse de un efecto fotográfico. La mejor hipótesis es un borroso por movimiento. Para registrar algo tan débil como un objeto interestelar desde la superficie de Marte, el equipo de imagen de Perseverance tuvo que acumular cientos de exposiciones cortas durante varios minutos. En ese lapso, 3I/Atlas se movió de forma apreciable frente a las estrellas de fondo. Y aunque fotos como esta han generado revuelo en redes sociales, la mejor imagen de 3I/Atlas desde la NavCam de Perseverance ha sido elaborada por esta cuenta de Twitter. El enlace está en la descripción. Mientras, varias naves orbitando Marte, incluida la Mars Reconnaissance Orbiter, apuntaban sus instrumentos, todas las miradas se dirigieron aquella noche al mismo rincón del firmamento. Por un corto lapso, el 3I/Atlas se convirtió en uno de los visitantes interestelares más observados de la historia, grabado al mismo tiempo desde órbita y la superficie de otro planeta. Sin embargo, la fotografía que podría resolver de una vez por todas la polémica sobre su tamaño no proviene del Perseverance. Procederá de la cámara de gran altura instalada en la Mars Reconnaissance Orbiter, que durante su observación del 3 de octubre alcanzó una resolución de unos 30 km por píxel. Eso representa más de 400 veces mayor precisión que la NavCam. No obstante, de forma paradójica, numerosos sitios web y canales de la NASA han enmudecido, impactados por un cierre gubernamental justo en el instante en que precisábamos actualizaciones en tiempo real. Suspender el acceso público clave en pleno sobrevuelo interestelar resulta demasiado oportuno, sobre todo cuando científicos de todo el globo presionan con ansias para rastrear lo que podría ser el artefacto más peculiar detectado jamás en nuestro sistema solar. Ya circula una intensa especulación. Unos apuntan a que se trata de un cometa hiperactivo sin precedentes. Otros lanzan hipótesis más audaces, como una sonda llegada de las estrellas, un fragmento tecnológico o incluso una nave alienígena. Independientemente de si esas ideas son viables o no, el momento elegido para este apagón genera sospechas. Afortunadamente, disponemos de una pista. El 2 de octubre, el rover Perseverance capturó una raya en una secuencia de exposiciones de varios minutos. Esa raya no coincide con el movimiento habitual del fondo celeste marciano. En lugar de ser vertical o paralela a las estelas estelares debidas a la rotación de Marte, este trayecto se presenta inclinado y uniforme en las tomas. Es auténtico. No se trata de un error. Se desplaza a gran velocidad. Cabe suponer razonablemente que lo avistado fue el propio 3I/Atlas. El mérito de detectar esta raya recae en Drew, cuya publicación en Twitter impulsó un análisis más profundo. Aún así, el tamaño del objeto sigue envuelto en enigma, aunque las estimaciones mínimas se agrupan en torno a los 5 kilómetros de anchura, tal vez superior. Carece de la extensa cola de polvo típica de los cometas clásicos. Por el contrario, parece envuelto en una enorme coma difusa de gas ionizado y polvo. Su velocidad resulta asombrosa, alrededor de 60 km por segundo, incrementándose hasta un máximo próximo a 68 km por segundo conforme se acerca al perihelio a finales de octubre. En torno al 25 de septiembre, una eyección de masa coronal impactó al 3I/Atlas, lo que quizás ionizó o activó su entorno. Pero las imágenes posteriores del 27 de septiembre y el 2 de octubre no revelan reestructuraciones catastróficas, ni rupturas abruptas de cola ni fragmentaciones, solo indicios de una expansión paulatina en su envoltura. Por eso, la cobertura de la NASA cobraba tanta relevancia para todos. La misión CHUS interceptará el objeto mientras prosigue su ruta hacia el perihelio. Empero, Sunar Communications pospondrá gran parte de la entrega de esos datos. En conjunto, estos recursos podrían componer un retrato más nítido del 3I/Atlas. De momento, el enigma de la franja no guarda relación con ingeniería extraterrestre, y está lejos de alcanzar las dimensiones que algunos proclaman. Pero, ¿cuán grande es el 3I/Atlas? Determinar el tamaño real de un cometa puede resultar complicado.
El obstáculo radica en distinguir el núcleo del nebuloso coma que lo rodea. A medida que un cometa se aproxima al Sol, sus hielos congelados se subliman en gas, arrastrando corrientes de polvo al espacio que configuran su característica estela o coma. Esto puede hacer que el cometa luzca mucho más voluminoso y luminoso que su cuerpo sólido. Ahora, un equipo de Harvard dirigido por Richard Cluda, Avi Loeb y Peter Bess examinó observaciones del 3 y Atlas recopiladas entre el 15 de mayo y el 23 de septiembre desde 227 observatorios globales a través del Minor Planet Center. Contrastaron la trayectoria real con la ruta prevista si solo operara la gravedad. Lo que hallaron fue un empuje mínimo pero detectable, inferior a 15 metros por día al cuadrado. No obstante, los cometas con degasificación activa suelen recibir un leve impulso de los chorros de gas escapante. En el caso del 3 y Atlas, la aceleración no gravitacional medida es sorprendentemente baja en comparación con la degasificación observada. Ello implica que el núcleo posee suficiente masa para resistir en gran medida el empuje de esos chorros. A partir de esto, los investigadores calculan que el núcleo del cometa supera las 33.000 millones de toneladas, con un diámetro aproximado de 5 kilómetros, sin incluir la coma circundante, lo que lo sitúa entre 3 y 5 órdenes de magnitud más pesado que los visitantes interestelares previos. Lo ha sostenido que, considerando la población esperada y la abundancia de elementos pesados en el espacio interestelar, ya deberíamos haber avistado muchos más objetos interestelares de tamaños modestos antes de toparnos con uno tan colosal. Sin embargo, no ha sucedido. Eso posiciona al 3 y Atlas como un outlier notable. Lo llega a barajar una opción especulativa alternativa, que el objeto sea de origen tecnológico, aludiendo a su masa inesperadamente elevada, la orientación de su órbita y ciertas supuestas detecciones de níquel sin hierro como indicios intrigantes. Los expertos de la NASA, por su parte, recomiendan prudencia. La opinión mayoritaria sigue inclinándose porque se trate de un cuerpo natural. De las imágenes también apreciamos que este objeto está activo, lo que indica que en torno al núcleo existe cierta coma que es una señal de que este objeto es en realidad un cometa. Mientras tanto, hay científicos que no se preguntan qué es exactamente el Atlas de 3 ojos, sino cuál podría ser su función. La propuesta de la astrofísica Susan Fner es sencilla, pero impactante. El Atlas 3 podría tratarse de una semilla para formar planetas, aunque, ¿cómo es posible que una roca errante procedente de otro sistema estelar pueda desencadenar el nacimiento de un planeta completo? Hagamos un recorrido. Nos adentramos en un sistema solar joven, con una estrella nueva en el centro de un vasto anillo polvoriento. Aquí, pequeños granos de roca giran como humo, agrupándose en piedrecitas. Con el paso del tiempo, se convierten en bloques más grandes y luego en planetesimales, los componentes básicos de los planetas. Si se les da suficiente tiempo, estos crecen lo bastante como para atraer más materia. Parece un proceso simple, pero como veremos, hay un grave inconveniente en esta visión. Los discos solo duran unos pocos millones de años antes de que el gas se disipe. Ese lapso parece insuficiente para justificar cómo se formaron gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Ahora, visualicemos un escenario alternativo. En este disco irrumpe un objeto interestelar, un cuerpo ya lo suficientemente grande para actuar como núcleo prefabricado. En lugar de partir de granos de polvo, el disco cuenta de pronto con una base sólida que puede comenzar a captar gas y material circundante de inmediato. De esta forma, un visitante extraterrestre aceleraría el surgimiento de un nuevo planeta. Las simulaciones de Falsner respaldan esta hipótesis. Descubrió que las estrellas masivas capturan mejor los objetos interestelares que las más pequeñas. Y, efectivamente, los gigantes gaseosos abundan más alrededor de estrellas mayores. La coincidencia entre la teoría y las observaciones resulta notable. Si esto es cierto, entonces objetos interestelares como Oumuamua, Borisov y Atlas no son meros vagabundos. Podrían ser las chispas que encienden sistemas planetarios. Algunos quizás hayan generado gigantes gaseosos en sistemas lejanos. Otros incluso podrían haber influido en la historia temprana de nuestro propio sistema solar. Es una teoría audaz y por demostrar, al igual que la de Loes. Los objetos interestelares son notoriamente complicados de analizar. Surgen de repente,
se desplazan a gran velocidad y se pierden en la oscuridad. Pero en esta ocasión, vamos por delante, ya que lo hemos detectado con antelación. Y nuestra tecnología podría al fin revelarnos su esencia verdadera, en vez de limitarnos a especular una vez que haya desaparecido. Música,